Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, buenas tardes. Estamos otra vez con la asignatura de Gramática 1, ya con el tema 2. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda categoría gramatical, el pronombre o sustituto. En este tema vamos a ver definiciones como el concepto del pronombre o sustituto, clasificación del sustituto en sustitutos personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos e interrogativos. Entonces vamos a comenzar con la definición. Pronombre o sustituto. Se considera pronombre o sustituto a toda forma que puede cumplir con la función gramatical de reemplazar o sustituir a otro u otros elementos que están implícitos en la comunicación. Por otro lado, también evitan repeticiones y esto nos ayuda en lo que nosotros conocemos como la economía lingüística. Y también hacen referencia a los sujetos del texto sin nombrarlos, justamente para que no existan las repeticiones. Algunos lingüistas proponen utilizar mejor el término sustituto en vez de pronombre, porque pronombre solo hace referencia a la sustitución de la palabra que funciona como nombre. Sin embargo, algunas palabras que conocemos como pronombre o sustituto también reemplazan a otros elementos que funcionan como pronombre o sustituto, ¿no? Entonces, de aquí en adelante vamos a manejar con mayor prioridad el término sustituto en vez de solo pronombre. Pasamos al segundo elemento, que sería la clasificación del pronombre o sustituto. Como primera clase vamos a ver el sustituto personal. Los sustitutos personales reemplazan a la persona gramatical. Y aquí vamos a ver desde el punto de vista morfológico la forma y la función de estos sustitutos. Y pasamos a ver la primera persona y la segunda persona del pronombre o sustituto personal. Como primera persona tenemos yo, como segunda persona tú, ¿no es cierto? ¿Y qué función pueden llegar a cumplir estos sustitutos? En la oración pueden cumplir la función de sujeto. Cuando digo tú llegaste tarde o yo llegué tarde, los sustitutos tú, yo están asumiendo la función de sujeto. Dentro de esta clasificación de primera y segunda persona también tenemos estos otros elementos pronominales que serían me y te. También de primera y segunda persona, estos en cambio ya no funcionan como sujeto, sino que funcionan como complemento. Y pueden funcionar de acuerdo a la circunstancia como complemento directo o como complemento indirecto. Cuando digo, por ejemplo, no me gusta, el sustituto me está funcionando como complemento directo. Luego también tenemos los pronominales mi, ti. Estos también pueden funcionar como complemento, pero estos funcionan precedidos por una preposición. Por ejemplo, por ti, por mí, ¿no es cierto? O puede ser contigo, conmigo, ¿no? Entonces, esas son las formas en las cuales aparecen estas formas de primera y segunda persona del sustituto personal. Luego tenemos los elementos de la tercera persona en género femenino. Y aquí nosotros tendríamos que nombrar a ella, la y le. Ella, la oración puede funcionar como sujeto. En el ejemplo podemos ver ella es buena. Ella está funcionando como sujeto. Y tenemos la forma la, que sería una forma pronominalizada del nombre. Y en este caso, este sustituto funciona solo como sujeto, sino que funciona como complemento directo. Cuando decimos la oración, la taje rápido.
Entonces, si despronominalizamos este sustituto, yo podría decir, traje a María rápido. Pero por economizar, solemos decir, la traje rápido, ¿no? Luego tenemos también la otra forma que sería le, y también estuviera en forma de pronominal y cumple la función ya no de complemento directo, sino de complemento indirecto, porque está en la forma le, ¿no? Y en la oración podemos decir, le llevamos fruta. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy hablando de un elemento femenino? Por los antecedentes que yo puedo observar en la cadena hablada, ¿no? Si despronominalizo esta oración, podría decir, llevamos fruta a María, ¿no? Pero pronominalizado sale, le llevamos fruta. También tenemos las formas de la tercera persona en masculino, las cuales serían él, ello, lo, le, sí. Él funciona como sujeto, él está cansado. Ello también es un sustituto neutro que se suele utilizar en estructuras mayores y también funciona como sujeto. Lo sería el pronominal o el sustituto pronominal que funciona como complemento directo y le como complemento indirecto. Pero también podemos mencionar al sustituto sí, que puede aparecer en la cadena hablada o en la oración precedido por una preposición con valor reflexivo, consigo mismo, cuando decimos, por ejemplo. Entonces debemos hablar también de estos otros sustitutos que serían conmigo, contigo, consigo, que suelen aparecer en las oraciones. Ahora vamos a irnos a la posición sintáctica de estos sustitutos. Estos sustitutos dentro de la posición sintáctica pueden aparecer en un sentido preverbal. Cuando digo le dije, nos han detectado, ¿no es cierto? Dije es el verbo, lee el sustituto, es decir, están en una forma o en una posición preverbal. Pero si acompañan a formas verbales en imperativo, en gerundio o en infinitivo, los sustitutos ocupan posición postverbal y van anexados al verbo. Como ejemplos podemos anotar llévala, imaginarle, dibujándolo, ¿no? Entonces las formas del sustituto la, le, lo están después de los verbos. Llévala estaría en la forma del imperativo, imaginarle estaría en la forma del infinitivo y dibujándolo estaría en la forma del gerundio. Pero estos sustitutos también tienen ciertas combinaciones o plurales, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esas combinaciones, tenemos que referirnos a nosotros, nosotras y también la forma nos. Nosotros funciona como sujeto en la oración y nos funciona como complemento. Y dependiendo de la estructura de la oración o del contexto de la oración, pueden funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. Luego, como segunda plural, tenemos ustedes, que también funciona como sujeto, y les como complemento, solamente complemento indirecto. Ellas, las, les. Ellas funcionaría como sujeto. Estamos hablando aquí de la tercera persona plural en femenino. Las funciona como complemento directo y les como complemento indirecto. Y la forma masculina de estas formas tendríamos ellos, los y les. Igual que en el femenino, ellos funciona como sujeto, los, la forma masculina, funcionaría como complemento directo y les funciona como complemento indirecto. Entonces, el contexto determinará si les está asumiendo la función de complemento indirecto en femenino o en masculino. Y del uso de estos sustitutos, sobre todo cuando hablamos de les, surge cierta
¿cómo podríamos decir? Un desvío que se denomina leísmo. El leísmo tiene que ver con el uso del sustituto le en función de complemento directo, lo cual no le corresponde, porque les siempre debe funcionar como complemento indirecto, ¿no? En vez, y es utilizado en vez del sustituto la. En el ejemplo nosotros podemos ver, le admiro a María en vez de decir la admiro, porque María es femenino, no es, además está en función de complemento directo, no en función de complemento indirecto, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de las formas del sustituto personal, debemos hablar de los usos y valores del sustituto se. La forma se también es un sustituto personal que está en una forma pronominalizada y tiene varios usos diferentes dentro de la oración castellana. Por ejemplo, podemos mencionar se como complemento indirecto. Se lo advertí. Lo sería el complemento directo, por tanto, se el complemento indirecto. Y en advertí tenemos el verbo y el sujeto implícito. También podemos ver la función de se como complemento directo, cuando decimos María se peina. María sería el sujeto de la oración, se, complemento directo, y peina, verbo de la oración. Pero esta misma oración, un poco más ampliada, cuando decimos María se peina el cabello, en donde aparece la forma el cabello como complemento directo, entonces se ya no es complemento directo, sino complemento indirecto. Por tanto, se, de acuerdo al contexto, puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. También tenemos se anexado a ciertos verbos pronominales como ir, que es un verbo pronominal y puede tranquilamente funcionar y aparecer en la oración como irse, juntar, juntarse, ¿no es cierto? Luego tenemos se en uso obligatorio con ciertos verbos pronominales. Por ejemplo, si queremos utilizar el verbo quejar, yo no puedo utilizar ese verbo solo tal como está, quejar, ¿no? Debemos decir quejarse, atreverse. Luego, se como indicador de caso participativo, llamado dativo ético. Se comió todo. También tenemos se como recíproco, es decir, cuando menciona que la acción va y viene. Juan y María no se hablan, en este caso en forma negativa, pero también puede estar en forma afirmativa y podemos decir Juan y María se hablan, es decir, la acción va y viene, ¿no es cierto? Se como pasivo impersonal. Se llevaron las llaves. ¿Qué significa impersonal? Que no podemos apreciar la persona gramatical específica, es decir, no hay un yo, tú, él, ella, ¿no es cierto? Pero se estuviera sustituyendo a todo eso. Y esta forma suele aparecer en la redacción de las tesis. Se como impersonal en concordancia semántica. Se tomará las medidas pertinentes. Es decir, se está en concordancia semántica con el verbo, aunque no con el complemento. Como han podido apreciar, la forma y la función de los sustitutos personales es diversa. Pasamos ahora al sustituto demostrativo. ¿En qué consiste o qué es el sustituto demostrativo? Estos indican la distancia con respecto al sujeto que habla o escucha, es decir, indican cercanía, una cercanía media o lejanía, ¿no es cierto? Los demostrativos también funcionan como adjetivos, pero cuando están en función de adjetivos no llevan tilde. Y si vemos que estas palabras están con tilde, entonces debemos reconocerlas como sustitutos. Las de cercanía serían este, esta, esto, estos, estas. Podemos dar como ejemplo con cualquiera de ellas y podemos decir, este está viejo, ¿no? Ya no mencionamos el nombre, lo estamos sustituyendo.
y debe aparecer con tilde. Pero además indica cercanía del sujeto que está hablando, ¿no? Cuando vemos ese, esa, eso, esos, esas, es una cercanía media. Ese es hablador, ¿no? Indica que el que está hablando está un poco cerca del elemento de la gente al momento. Y lejanía. Los sustitutos demostrativos de este tipo serían aquel, aquello, aquellas, aquellos. Aquel es flojo, ¿no? Está indicando que el sujeto hablante está lejos del que está escuchando, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo con estas. Estas están dañadas, haciendo referencia a frutas, pero ya no estamos. Y si decimos, estas frutas están dañadas, estas ya no debe llevar tilde porque ya no está en función de sujeto, sino de adjetivo del nombre frutas, ¿no? Pero aquí está en función de sustituto. Pasamos y hablaremos del sustituto o de los sustitutos posesivos. Estos indican algo o a alguien poseído. Las mías son buenas. Si podemos un poquito analizar este ejemplo, las mías está haciendo referencia a algo, ¿no es cierto? Puede ser ropa, algo que posee, ¿no es cierto? Un sujeto femenino. De los sustitutos posesivos, nosotros podemos encontrar esta pequeña clasificación: masculino, femenino, singular, plural. Dentro de los sustitutos masculino singular tenemos mío, suyo, y también ahí entra nuestro, vuestro. Y en el plural tenemos míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Y dentro del femenino tenemos mía, tuya, suya, nuestra, vuestra, y dentro de los plurales, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras. También debemos mencionar a los sustitutos indefinidos. Estos indican cantidad o identidad de manera imprecisa. Y se clasifican animados o inanimados, es decir, hacen referencia a personas o animales o también a cosas. Dentro de los animados podemos mencionar alguno, alguien, ambos, cualquiera, diversos, nadie, ninguno, quien quiera, varios. Podemos indicar un ejemplo y decir alguno tiene que ir a la dirección, ¿no es cierto? Sin especificar quién. Y dentro de los inanimados tenemos algo, bastante, mucho, nada, otro, poco, todo, uno. Y como ejemplo podemos decir, la nada nos está invadiendo. Eso me recuerda a una película que vi hace mucho tiempo y se denominaba La Nada, ¿no? Entonces, aquí nada está haciendo referencia a algo, entonces está en función de nombre. Sustituto relativo. Los sustitutos relativos funcionan como nexos oracionales en las que también pueden asumir la función de sujeto o de complemento. Y estos son que, quién, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. En el ejemplo, el tren que parte mañana se fue vacío. El sustituto relativo que está primero como nexo de oración, porque hay una oración principal y una suboración. Y segundo, también está en función de sujeto. Pasemos al sustituto interrogativo. Dentro de estos sustitutos tenemos los invariables y los variables. Y podemos mencionar como invariables qué, cómo, dónde, y como variable cuál, cuáles. Ahí estuviera la variación: quién, quiénes, cuántas, cuántos.